Vale. Hola, ¿qué tal? Sí, chicos, que están empezando, Bien, el patrocinio es una cuestión que gira en torno al dinero. Para la empresa es una inversión que, como cualquier otra, necesita rentabilizar. Y para el deportista son recursos que le van a permitir mejorar su preparación, profesionalizar su actividad y asegurarse un futuro tranquilo cuando termine su carrera deportiva. Pues de todo esto nos van a hablar Alfonso Jiménez, que es director general de la Fundación Deporte Joven, Raúl Jiménez, que es director general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y que estará con nosotros en un momentito, Alberto Fernández, director de Aguas Sport and Entertainment, y Manuel Alonso, que es director comercial de OVB Finance España. Dejo la palabra ya a don Alfonso. Pues muchísimas gracias y bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, yo estoy aquí como invitado en algo que es casi mi casa, lo ha sido durante unos años y ahora es colateralmente, ¿no? Como bien me presentaban, soy el director general de la Fundación Deporte Joven y bueno, me piden que os hable un poco sobre el tema de los proyectos de colaboración público-privada, que es una de las líneas de actuación de la Fundación. La Fundación, es verdad, tiene 21 años, quizás es muy importante o de una manera un poco flash os cuente qué es la Fundación. Porque la Fundación, bueno, es decir, tiene 21 años, perdón, empezaba y durante estos 21 años también es verdad que nuestro plan de actuación ha variado, pues un poco como varía la propia vida y como varían un poco las necesidades que ha tenido el deporte. Actualmente estamos muy centrados en temas como la colaboración público-privada, de la que vamos a hablar, y los distintos programas que estamos ejecutando y de los cuales ahora daré detalle de ellos. Por otro lado, estamos tremendamente preocupados, y son nuestros programas. Nosotros, por decir un poco, el Consejo se preocupa mucho de la alta, y es una de sus principales porqués, la que es el deporte de alto nivel, y a nosotros el deporte de alto nivel lo utilizamos como herramienta para hacer nuestras actuaciones, porque nosotros solo en la colaboración público-privada estamos con el alto nivel y estamos más focalizados a programas del deporte como herramienta social. A partir de ahí tenemos una línea de actuación fundamental, que es el fomento de la actividad física y los hábitos de vida saludable. Por otro lado, el deporte y los valores. El deporte como forma distinta de vivir la sociedad y cómo el deporte puede ser una herramienta para contribuir a hacer una sociedad diferente a mejor. Por otro lado, la última línea sería temas de formación, difusión y comunicación, ¿no? Bueno, hoy toca hablar de colaboración público-privada y por eso es muy importante el papel de la Fundación, porque es una fundación que no es una fundación que pertenezca al Estado, es una fundación 100% privada. Todos los que allí trabajamos somos personal laboral, no estamos afectados en positivo o en negativo, no lo sé, por todas las normas y pautas que la Administración General utiliza para sus distintas áreas, y nuestro patronato está formado por distintas empresas, todas ellas muy conocidas, que permitirme que os tutele. Ahí os he puesto un poco sus logotipos de una manera muy visible, ¿no? Y estas personas pagan una cuota patronal y nuestra fórmula económica es, por un lado, con las cuotas patronales, por otro lado, una subvención que pedimos al Consejo Superior de Deportes, siempre alineado a actividad,
y por último unas cantidades que generamos vía programas de donación, programas de mecenazgo, etc. Yendo un poco, y por el tiempo que tenemos, hagamos una pequeña pincelada de algo que no nos confunda. Nosotros principalmente estamos más vinculados al ámbito de la donación. En el deporte y en la colaboración económica podríamos establecer dos áreas, que es el patrocinio y el mecenazgo. El patrocinio lo hacen las empresas, generalmente tiene una intención de retorno vía imagen de la empresa, por sus actividades, su apariencia de logotipo, etcétera, etcétera, etcétera. El mecenazgo es más romántico. El mecenazgo no busca ese retorno de marca, no busca ese retorno inmediato de marca, busca quizá algo que es muy importante, y luego hablaré cuando hagamos los programas, es, bueno, pues como los viejos mecenas, preocuparse, interesarse y apostar económicamente, que es lo más importante, en la creencia que el deporte es un elemento que puede contribuir directa o indirectamente a el estilo de compañía, a su responsabilidad social corporativa y a tantos valores que puede unir a su marca no de forma directa. Con lo cual, una persona, una empresa que hace un programa, una donación, no hay ninguna obligación, básicamente, ahora entraremos en detalle, de esa presencia de marca. Bueno, yendo un poco al tema más concretamente, luego pondré un vídeo pequeñín que seguramente explique mejor lo que yo pueda decir verbalmente, aunque luego lo podamos expresar también y responder en el momento que tengamos nuestra mesa redonda, ¿no? Bueno, nosotros actualmente, la Fundación participa principalmente en dos programas de colaboración público-privada. Uno son los acontecimientos de excepcional interés público y por otro lado es el mecenazgo prioritario. Los dos programas vienen unidos a la aprobación por parte del Estado, o la inclusión, perdón, por parte del Estado en los presupuestos generales estas actividades. Los acontecimientos de excepcional interés público tienen una antigüedad importante y nacen un poco por la necesidad de, por un lado, de percibir donaciones de la actividad empresarial y por otro lado la necesidad de divulgar estos programas. Cuando en su inicio nacen los acontecimientos, era necesario que el acontecimiento recibiese dinero para poder realizarse más allá de la aportación que el Estado como tal pudiese hacer, pero también necesitaba dar un conocimiento global a la sociedad de la existencia de ese acontecimiento. Y por eso todos los beneficios fiscales, por eso todo el retorno fiscal se estableció inicialmente vía publicidad, de lo que se denominan las manchetas. No sé si conoceréis, de lo que aparece en empresa colaboradora de, en nuestro caso, Universo Mujer o ADB, el logotipo. Bueno, también es decir que esto ahora mismo vivimos un momento de cambio por el propio cambio que sobre todo en los últimos años han sufrido los conceptos publicitarios. En un principio nace muy vinculado a la televisión y prácticamente el 100% de esa publicidad o las empresas que hacían esta publicidad estaban vinculadas a publicidad televisiva. Es verdad que hoy día hay otros soportes, hay una amplitud, creo que hay personas con más conocimiento de la publicidad que yo en la mesa, pero que desde luego hoy día hay otros soportes que están en estudio para poder incluirlos y ver cómo pueden convivir con estos acontecimientos. Bueno, por otro lado, tenemos los programas de mecenazgo prioritario. Luego contaré un poco cómo es cada uno y cómo es la fórmula de trabajo. Bueno, los primeros, los acontecimientos de excepcional interés público, suelen tener una vigencia de 3 años, aunque luego en el caso, por ejemplo, de Universo Mujer se ha ido prorrogando y la idea es que sea un programa de continuidad. Es cierto que son rompedores estos dos programas porque generalmente los acontecimientos de excepcional interés público han estado centrados en un acontecimiento. Año de Santa Teresa, Xacobeo, Barcelona World Race,
Y al final, tanto Universo Mujer como ADB 2020 es un programa de programas, con lo cual lo ha marcado un hecho diferencial respecto, sobre todo en su ejecución, como veremos. ¿Dónde está el beneficio fiscal? ¿Por qué es interesante para una empresa? Insisto, para mí el beneficio fiscal es interesante, pero no tiene que ser el prioritario. El prioritario, por supuesto que tiene que ser el identificarse con la actividad para la cual vas a hacer una donación. Me identifico con los valores del deporte, hago mi estrategia empresarial más que publicitaria en el ámbito del deporte. No tendremos tiempo, pero quizá es algo que Iberdrola valoró mucho a la hora de entrar en Universo Mujer, por ejemplo. Es mi estrategia hacia el público, hacia el consumidor, hacia la sociedad, ¿cómo la asocio con el deporte? Me interesa más estar en el mundo del deporte, me interesa más estar en el mundo de la cultura, me interesa más estar en otros mundos, ¿no? Pues eso es la parte fundamental. Luego ya decidiré ser donante y evidentemente tendré unos beneficios fiscales. Estos beneficios fiscales están vinculados a la publicidad. Mediante un ejemplo que, insisto, pondré en el vídeo final, se explicará bien con un ejemplo muy práctico, pero ahora mismo el beneficio es del 15% en gastos de publicidad, y de ese 15% siempre en el impuesto de sociedades, al final se puede llegar a desgravar hasta un 90% de la aportación para publicidad. Desgravación que en ocasiones se puede exceder tu inversión anual, pero tienes 10 años para repercutir esa inversión. Luego también, como entiendo que esto así a bola pluma es una locura, es verdad que tanto un programa como otro de los que tenemos están perfectamente detallados, y os pondré luego el canal donde lo podéis encontrar. Hace 2 años se vio que también había un importante interés, una necesidad, que era buscar más el mecenazgo, micromecenazgo en cantidades que las empresas puedan realizar, más vinculadas a la pequeña empresa y desvinculado de la publicidad. Había muchas empresas que estaban interesados en apostar por el deporte, y sobre todo estaban muy interesados en apostar por el deporte local. Una persona de una localidad pequeña, un empresario que tenga un negocio pequeño y que de alguna manera quiera decir: yo quiero apostar por el deporte. Y un acontecimiento evidentemente le limita mucho, y luego hay empresas que no hacen publicidad. A partir de ahí nace con la COE, aunque luego se retira y entra la Fundación Deporte Joven, nace lo que se denomina un programa de mecenazgo prioritario, que tiene otras cantidades, está limitado a 50.000 euros en la donación, no puede ser superior, aunque sí la ayuda puede ser superior porque puede haber una suma de donaciones. Y ahí hay una desgravación de un máximo de un 40%. Bueno, ¿cómo funcionan uno y otro plan? Lo primero, bueno, he dicho que nosotros estamos en dos planes. Universo Mujer, muy centrado en el fomento, en el cambio, en la ayuda, en la promoción del deporte femenino, y ADB 2020 está más basado en el deporte escolar y universitario. Por último, quizá casi con entera seguridad, salvo que el mundo político no nos dé esta solución, se ha presentado, hemos entrado en los presupuestos generales del Estado en otro acontecimiento, y queremos a ver si finalmente se aprueba, que es deporte inclusivo, deporte que conviva el deporte con y sin discapacidad. Ese lo afrontaremos y al final cuando salgan los presupuestos generales del Estado. Luego tenemos ¿cómo funciona este programa? En un principio hay una intención de donación, una gran empresa que hace publicidad y que quiere hacer una donación. Ahí las donaciones no están limitadas, pueden ser, hay cuantías de muchos ceros, de empresas muy grandes que están interesadas en donar. Hasta ahí lo único que hacen es un contacto con la fundación y presentan una intención de donación. Vamos a ver, siempre que se dice una intención de donación, bueno, siempre es una donación, aunque la intención siempre nos dejamos una pequeña posibilidad de decir no a una empresa donante. Bueno, esto yo no lo he visto, ¿no? Pero podría dar, si siempre te dejas esa capacidad, vaya a ser que sea una empresa
no alineada con los comportamientos deportivos, que, en fin, que tenga cualquier problema que sea de riesgo y digas, pues oye, pues no admitimos tu donación, ¿no? Bueno, se hace esa donación y se hace mediante un contrato de donación que recibe la Fundación Deporte Joven y nosotros emitimos los correspondientes certificados y se le entrega también, se hace también un contrato de uso de marca. A partir de ahí se le da el manual de marca del acontecimiento para que ellos lo puedan utilizar en sus desarrollos publicitarios, en las distintas televisión, publicidad en papel, las distintas aplicaciones que pueda tener la publicidad. Ahí de alguna manera ha finalizado el papel del donante. Esto al donante no le da nada más que la potestad de, evidentemente, apoyar el deporte y utilizar el logotipo del acontecimiento. Por eso es súper importante para nosotros siempre tener programas que sean buenos para todos los donantes, porque no apoyan un proyecto, apoyan todos los proyectos, con lo cual la parte segunda es muy importante, es la aprobación de los proyectos. Evidentemente hay que ser estricto, hay que sean proyectos muy basados en el cumplimiento normativo, en los valores, en el respeto, en una serie de pautas, y esto evidentemente la Fundación no lo puede valorar. Estos programas, la posibilidad de ser un programa entra a través del Consejo Superior de Deportes. Cualquier entidad, cualquier federación, cualquier empresa que considere que tiene un programa que puede ser que cumple todas las pautas del acontecimiento, lo presentaría en el registro del Consejo Superior de Deportes y automáticamente se trasladaría a la subdirección correspondiente, quien dirá: este programa está validado, es bueno, cumple todas las pautas. Una vez que está esto así, de urgencia o la suma de programas, se convoca lo que se denomina el órgano administrativo. El órgano administrativo, presidido por el director general de deportes, lo forman el Consejo Superior de Deportes, la Agencia Tributaria y la Fundación Deporte Joven. En esas reuniones de órgano administrativo se aprueban o se desaprueban los proyectos y una vez aprobado ya pasa directamente a la Fundación. Nosotros contactaremos con la empresa a la cual se le solicitó el proyecto y empezaremos los contratos formales para la realización del proyecto. Ningún proyecto evidentemente se podrá hacer si no está garantizado el 100% de la cuantía económica que han presentado para el proyecto. Por lo cual hay proyectos que se presentan, que se aprueban en el órgano y nunca se desarrollan, porque no ha habido donaciones suficientes como para ejecutar el proyecto a su 100%. De esa cantidad que dona la empresa, nosotros, la Fundación, detraemos una cantidad que va unida a la cuantía de la donación. ¿Para qué es esta cantidad? Esta cantidad es básicamente para cumplimiento de normativo, pago de auditorías, pago de normativa de ley de protección de datos, en su parte proporcional obviamente, gastos proporcionales de equipo humano y en el caso de haber excedente nunca se queda para fondos de la Fundación, sino que se aporta a proyectos alineados con el acontecimiento. Incluso siempre se consensúa con el donante. Oye, mira, tenemos esto, en la donación que hicisteis trajo esta cantidad, no ha habido tanto porque evidentemente el número de donaciones anuales, si es mucho, hace que sea menor la cantidad de la cantidad que detraemos, ¿no? Tengamos, pues, la auditoría es lo que es, no es repartida entre dos o entre 200, con lo cual tenemos menos costes, ¿no? Bueno, a partir de ahí diríamos que hemos acabado la primera fase y de alguna manera ya tenemos un donante, un proyecto y a partir de ahí el donante, si quiere tener una presencia de marca, sí que hará lo que se comentaba al principio, un contacto directo con el organizador para hacer una aportación como patrocinio. Y ahí sí que es verdad que ya ellos entrarán en su contacto directo con su presencia de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros, una vez que todo está
en marcha, sí que vamos a pedir a la persona que ha realizado el proyecto que, una vez finalizado con un plazo no superior, aunque a mí me pide prórroga, que nos justifique todo lo realizado. Una justificación técnica y una justificación económica. Bueno, esos serían los acontecimientos. Ya iríamos a los programas de mecenazgo prioritario, concretamente España Compite. España Compite estuvo presente en el 2017, ahora mismo lo tenemos, entre comillas, congelado, porque como van los presupuestos generales del Estado, una vez que se aprueben, lo pondremos nuevamente en marcha. Sí que es verdad que, aunque se retrase un tiempo la aprobación de los presupuestos, este programa es de carácter retroactivo. Se aprobase en marzo, gente que presente proyectos realizados en enero o febrero, perfectamente entrarían, ¿no? Bueno, aquí es verdad que no está vinculado a la publicidad. Aquí el donante expresa mediante un documento su intención de donación. Una vez que le realice, nuevamente tendrá el 40% de deducción fiscal por la donación. Cuando hace la donación, nosotros le emitimos un certificado para que, a la hora de tramitar su fiscalidad, pues lo pueda degravar, ¿no? Y por otro lado, entrará la solicitud de ayuda. La solicitud de ayuda, volvemos un poco a lo anterior. Dado que nosotros no tenemos esa capacidad técnica, se pasa el proyecto a la validación al Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes valida el proyecto. El proyecto puede ser una carrera deportiva, puede ser un proyecto individual, puede ser simplemente un deportista que hablamos de microproyectos que en ocasiones son 600 euros, simplemente porque le hace falta sacar unos billetes de avión y hay una empresa dispuesta a donar una cantidad para que pueda realizar este viaje este deportista. Bueno, pues este es el marco ideal para este tipo de proyectos. Ahí, cuando son cantidades pequeñas, no se le trae ninguna cantidad, porque entendemos que, claro, alguien que dona 600 y le quitamos 100, pues no tiene interés para el donante, ¿no? Entonces ahí no sé, solo cuando son cantidades superiores. Decía que la donación no puede exceder los 50.000 euros, pero sí que puede haber un proyecto o un deportista, aquí caben las dos opciones, como decía, puede sumar donaciones, puede tener uno que tenga 10 donaciones de 50.000 euros. Y sobre todo hay muchos casos de estos en deportes de alto coste, automovilismo, vela, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que se valida, nuevamente hacemos, esto es muy sencillo, este sí que no tiene que pasar por ningún órgano, no hay ningún contrato, hay de alguna manera unos documentos que se firman y ya está. Sí que es verdad que lo que haremos posteriormente, una vez aprobado, comunicado y pagado, también igual que el anterior, le pediremos que la capacidad de que nos tienen que realizar una memoria con una certificación de cumplimiento del dinero gastado en las partidas presupuestadas, ¿no? Bueno, básicamente estos son los dos programas que tenemos. Sí que os voy a poner, para terminar, un pequeño vídeo que lo explica y concretamente, bueno, por no insistir y no excederme mucho de mi tiempo, vamos a basarlo solo, o sea, podría ser Universo Mujer, lo vamos a basar en el ADB 2020. Entonces, bueno, toda esta documentación está en las dos páginas web, tanto del Consejo como la de la Fundación. ADB, Plan 2020 de apoyo al deporte de base. ADB es un plan de apoyo al deporte de base en consonancia con la Estrategia Europa 2020. Sus objetivos son: incrementar la actividad física y la práctica deportiva en la población escolar y universitaria, mejorar e innovar los programas de detección y tecnificación de los jóvenes deportistas, lograr una óptima progresión y motivación de los deportistas en todas las etapas de su carrera, tanto deportiva como académica, desde la base hasta la élite. El Plan ADB 2020 tiene la consideración de acontecimiento de excepcional interés público liderado por el Consejo Superior de Deportes. Cuenta con la colaboración de la Fundación Deporte Joven, las federaciones deportivas, las comunidades autónomas y las universidades. Áreas de actuación. Los proyectos y acciones del plan se centran en dos programas: el apoyo al deporte escolar, ADE, y el apoyo al deporte universitario, ADU. Veamos ahora las líneas prioritarias de actuación.
En el programa de apoyo al deporte escolar se considerarán aquellos proyectos destinados a la promoción deportiva en estas edades, al desarrollo de los campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas y a la tecnificación deportiva a través de las federaciones y los centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva. En el programa de apoyo al deporte universitario se considerarán aquellos proyectos destinados a la promoción deportiva en universidades, a la mejora de competiciones universitarias de ámbito estatal y a la actividad internacional de las selecciones nacionales universitarias y su integración en los planes de alto rendimiento de las federaciones. Toda aportación se canalizará a través de la Fundación Deporte Joven, que firmará convenios de colaboración con las entidades promotoras de los programas. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha aprobado este plan como acontecimiento de excepcional interés público, permitiendo la obtención de importantes beneficios fiscales a las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos incluidos en dicho plan. ¿En qué consisten estos beneficios? Las empresas podrán deducirse en la cuota del impuesto sobre sociedades un 15% de su gasto total publicitario siempre que incluya el logotipo del Plan ADB 2020, cumpliendo las especificaciones establecidas en el manual de marca con un máximo de deducción del 90% de la donación. Veamos un ejemplo práctico. Tengo una empresa y este año me voy a gastar 400.000 euros en todo tipo de publicidad. De esos 400.000 euros en los que tengo que incluir el logo de ADB 2020, me podría deducir un máximo de 60.000. El 15% del gasto en publicidad, siempre que ésta sea declarada como publicidad esencial. Entonces decido realizar una donación de 50.000 euros al plan. De esos 50.000 euros finalmente voy a recuperar un 90%. Es decir, 45.000 euros a través de una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades. ¿Cómo puedo colaborar con el plan ADB 2020? Realizando una donación bien en dinero o en especie que irá destinada al desarrollo de un proyecto que responda a alguno de sus programas de actuación, apoyo al deporte escolar y apoyo al deporte universitario. La Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, será la encargada de recibir las donaciones y distribuirla entre los proyectos aprobados con arreglo a los objetivos del plan. Los proyectos los puede presentar cualquier persona, entidad, club, asociación o federación ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y en su caso elevará al órgano administrativo competente para su aprobación. Este órgano administrativo será el encargado de certificar que los gastos en publicidad realizados por la empresa donante se han realizado conforme al manual de marca y se adecúan a los objetivos del plan, lo que permitirá a dicha empresa aplicarse los beneficios fiscales correspondientes. Quedo a su entera disposición, a vuestra entera disposición.